Ya, entonces, aquí tengo mi documento, ¿ya? Este documento, que ya tiene nombre, lo voy a guardar de inmediato para que pueda empezar a ocupar el tic nervioso de Control 6 para ir guardando. Y aquí tengo el proyecto de impresión. Aquí tengo mi carpeta, la carpeta que voy a ocupar, ¿ya? Esta carpeta, que tiene como nombre proyecto de impresión, tiene una carpeta de imágenes y una carpeta de tipografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre que yo mande algo de impresión debo tener las imágenes enlazadas y la tipografía también la tengo que sacar del sistema o copiar desde el sistema para que cualquier cambio que se tenga que hacer, por ejemplo a último momento en imprenta incluso, yo tenga la tipografía disponible para hacer esos cambios, ¿ya? Entonces voy a grabar acá mi proyecto, copia revista. En este caso estamos trabajando en Illustrator CS6, ¿ya? Eventualmente si, por ejemplo, en la imprenta le dicen que no tienen el CS6, que no están actualizados, ustedes pueden guardar para cualquier otro formato de Illustrator acá, ya digamos que tienen el Illustrator CS y voy a guardar mi documento para Illustrator CS. Depende de lo que yo haga, obviamente. Hay algunas propiedades que podrían llegar a perderse si es que voy a grabar en una versión muy antigua, ya idealmente trabajemos siempre a la par, pero no es siempre el caso, ¿ya? Entonces ahora yo ya puedo, siempre que trabaje, apretar Control S y voy a estar guardando automáticamente. Ese es un tic que ustedes deberían crear. Bien, entonces digamos que yo ya tengo mi fotomontaje hecho y ahora lo quiero importar acá adentro. Voy a ver en Photoshop la imagen que tengo. Ya voy a usar esta imagen. Y vamos a ver el tamaño de esta imagen. Ya, en este caso tenemos una imagen que es bastante grande. Ya, mide 38 por 30 a una resolución de 240 píxeles por pulgada. Ya, es una resolución que está bastante decente para impresión. Ya, idealmente esto debería estar a 300. Ya, entonces yo voy a escribir 300 acá, y si escribo 300 sin tener la casilla de remuestrear imagen seleccionada, mi número del tamaño de documento va a bajar, ¿ya? Por ejemplo, esto estaba en 240. Si yo tengo remuestrar seleccionado y le pongo 300 acá, lo que va a pasar es que el tamaño se va a mantener igual, pero yo le estoy diciendo que va a tener mayor resolución. Eso quiere decir que le estoy añadiendo de cierta manera información, ¿ya? Entonces yo cuando cambio el tamaño debería sacar remostrar imagen para que la calidad siempre se mantenga. Va a bajar el tamaño, pero voy a mantener la calidad. Entonces ahí ponemos OK. En teoría no pasó nada con la imagen, pero sí cambió un poco el tamaño. Vamos a fijarnos que esta imagen no esté en RGB, sino que esté en CMYK. Para eso voy a imagen, modo CMYK. Yo la puedo trabajar sin problema en RGB si es que voy a hacer un photoshopeo, un fotomontaje o lo que sea, ¿ya? De hecho es mucho más fácil, por ejemplo, retocar el color en RGB y mucho más conveniente, es algo que se hace. Pero luego, si es que lo voy a tirar esto a imprenta, a un original, debo transformarlo sí o sí a CMYK.
¿ya? Si es que voy a tirar esto a algo web o a algún medio digital, obviamente eso no es necesario. Con RGB voy a estar bien. Eventualmente yo podría componer en Photoshop, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes de repente son mucho más amigos de Photoshop que de Illustrator. Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá el texto que voy a ocupar. Ojo, siempre que voy a hacer cualquier tipo de diagramación, ya tengo que fijarme ¿en qué? En los márgenes. Ya siempre tengo que trabajar con márgenes. Entonces, una manera de hacerlo acá es colocar guías. Voy a colocar margen de, por ejemplo, 1 centímetro de este lado. Para eso están las reglas. Si no aparecen las reglas, con control R aparecen de inmediato. Ya, entonces digamos que vamos a ocupar 1,5 centímetros por lado. Aquí 1,5 centímetros por acá. Por este lado también 1,5 centímetros. ¿Cómo saco el 1,5 centímetros si es que en este caso podía contar los milímetros? Pero lo más lógico sería ajustar la regla, ¿ya? La regla desde este punto, desde esta esquina, es el punto 0. Si yo muevo esto y lo arrastro hacia, por ejemplo, el final de la derecha, debería tener el punto 0 desde acá. ¿Ya? Entonces ahí tengo el punto 0 ahí. Y puedo contar el 1,5 centímetros fácilmente hacia el costado. ¿Se entiende eso? Perfectirijillo. Ya. Entonces ya estaba transgrediendo los márgenes con la tipografía, que de hecho es la tipografía de moda, las pelotas. Ya, por ahí podría ser. No, puede ser no. Está media lenta la cosa. Eso. Déjemelo ahí, por favor. Ya, lo que estoy haciendo acá es solamente componer. Ya, esto después yo lo voy a eliminar de eso. Vamos a hacerlo con, ya digamos que vamos a usar esa tipografía y acá abajo, por ejemplo, vamos a poner los contenidos. Voy a hacer una caja de texto. No me voy a concentrar mucho en esto porque la verdad es que no sé si me importa tanto. Lo que sí importa obviamente es que ustedes pueden componer acá en Photoshop, ¿ya? Pero todo lo que es texto acá en Photoshop no debería seguir después cuando yo lleve esto a Illustrator. Oh, bla bla con falta de ortografía. Ya, voy a tener unos contenidos ahí. De hecho, y fíjense que estoy ocupando siempre capas. Bueno, capas
voy a usar sí o sí si es que ocupo texto, pero estoy guiándome por el margen, ¿ya? Margen también debería tener arriba, ya puedo elegir, en este caso podría elegir cuánto ocupar. Voy a poner acá y vamos a ponerle 1 centímetro, ¿ya? Entonces ya nos estamos pasando. Voy a elegir el mismo centímetro abajo. Ya, eventualmente yo podría qué sé yo, si voy a poner un código de barra, podría pasarme un poco el margen. Voy a poner otro centímetro. Y ahora voy a guardar esto. Recordemos que estoy trabajando en CMYK. Ya, voy a guardarlo. Podría ser como PSD. En este caso lo voy a guardar como PSD con capas. O podría ser también un TIFF con capas. Voy a ponerle portada, revista, CMYK. Acá yo, en todo caso, cometí un error. ¿Cuál será el error? El error que empecé a componer sobre la misma foto, ya no sobre el tipo de formato que voy a usar, que yo había definido como A4. Ya acá tengo que fijarme que esté por capas. Ya ahí tenemos capas. Si le pongo descartar capas, obviamente van a aparecer solamente las todo pegado, digamos. Y vamos a ver si funciona esto encima de acá directamente tenemos A4. Vamos a trabajar en 300 y en CMYK. Ok, y claramente el formato es otro. Ya, entonces lo que yo tendría que hacer es obviamente trabajar en base al formato. Ya voy a recomponer ahora porque el formato inicial era distinto. Ya no hay mucho que recomponer en realidad. Ya fue. Voy a definir los márgenes de nuevo acá. Tenemos 1,5 para ese lado. Y marcamos 1,5 nuevamente para este lado. Que quizás 1,5 ya en este formato se ve como mucho, pero lo vamos a dejar así en honor al tiempo. Y aquí lo estoy haciendo al ojo nomás para no demorarme más.
Si se fijan acá en el archivo Illustrator, yo tengo esta guía roja que va a ser el sangrado o excedente. Eso quiere decir que si guardo esto tal cual como está acá, no voy a tener ese excedente. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, con la herramienta de recortar, voy a crecer un poco hacia los costados para tener ese excedente. ¿Ya? O sea, la imagen va a quedar un poquito más grande que mi formato en Illustrator, pero eso es lo que yo quiero. Voy a guardar esto de nuevo. Desde aquí a 4. Bien, entonces ahora voy a colocar el archivo, la imagen que tengo como TIFF, la voy a importar. Y ahí, si se fijan, la portada está más grande que mi área de trabajo, que es el área blanca. ¿Ya? Eso es justamente para que yo tenga este excedente, ¿ya? Que es el sangrado. ¿Ya? Da lo mismo entonces que nosotros veamos que, digamos, la imagen más grande, pero es importante que tengamos siempre un sangrado. Voy a alinear esto ahora, acá con la herramienta de alinear, pero voy a elegir alinear con mesa de trabajo. ¿Ya? Si tuviera alinear con selección, tengo que colocar con mesa de trabajo para que quede justo centrado acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que sacar las reglas y medir el centímetro que había dejado desde acá, que está marcado el 0, acá al costado, y medir el centímetro hacia abajo. ¿Ya? Voy a correr un poquito esto hacia arriba. Ya ahí está listo. Entonces ahora lo que voy a hacer, aquí tengo la capa de la imagen, voy a hacer otra copa, sérvame otra copa, otra capa para el texto. ¿Ya? Y obviamente, si nosotros nos acercamos a esto, vamos a empezar a ver los píxeles, ¿ya? En la tipografía. ¿Qué dijo los piojos? Ya, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa tipografía directamente por la que tenemos acá, que se llama Print Clearly. Estoy en moda también con Print Clearly, con blanco obviamente. Y ahora voy a ajustar esto encima. ¿Ya? Lo que estoy haciendo, otra vez tirada la tipografía, qué mal. Lo que estoy haciendo ahora, es un paso que si ustedes están acostumbrados si ya están acostumbrados a trabajar con Illustrator, se podrían saltar. Ya acá yo también tendría que poner los márgenes
Ya, yo ya sé que ahí corresponde el 1,5 centímetros porque viene desde la imagen de Photoshop. Ya, y una vez que yo ya tenga los textos colocados, ya puedo ir a mi imagen de Photoshop. Voy a borrar todos los textos y voy a guardar de nuevo. Ya, eso en el caso que hubiera querido hacer el layout, digamos, directamente en Photoshop. Y si voy a Illustrator, lo que me va a decir Illustrator es que alguna cosa fue modificada en Photoshop. ¿Ya? Entonces yo le pongo que sí, van a desaparecer todos los textos y aquí voy a tener, obviamente tendría que haber hecho también los textos de abajo, ya, pero ahora tengo esto en vector. Otra cosa que tengo que hacer, o debería hacer siempre que mando imprenta, es convertir las tipografías en trazo, ¿ya? O en contorno. Para eso, obviamente depende de lo que yo esté haciendo. Si tengo algo con mucho contenido, quizás eso esté sujeto a ciertas correcciones de último minuto. Entonces voy a hacer una copia de la capa de texto. A la capa de abajo le voy a poner texto editable. Y al de arriba le voy a poner texto contorno. Ya, de esa manera el texto editable lo voy a dejar con la tipografía y el texto en contorno lo voy a justamente convertir en contorno. ¿Ya? De esa manera yo no voy a necesitar la tipografía en el caso de que quiera imprimirlo, y siempre mi diseño se va a mantener igual. Me imagino que a todos les ha pasado que de repente hacen algún diseño en la casa, vienen para acá y la tipografía no está. Entonces lo que tengo que hacer es contornar la tipografía siempre y cuando yo sepa que ya eso no va a necesitar edición, ya no voy a tener que cambiarlo. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ir a alguna carpeta de mi computador, ir a las fuentes, eso está dentro de C, Windows y Fondos. Ya se demora un poquito en cargar y acá voy a buscar Print Clearly. No la voy a arrastrar hacia mi carpeta, ¿ya? Voy a dejarla en la carpeta de tipografía. Si la arrastro es posible que la saque de la carpeta de fuentes y ya después no esté en mi sistema, así que la voy a copiar. Copio y pego. ¿Ya? Ahí entonces, eventualmente si tengo algún problema, puedo recurrir a mi texto editado y como ya puedo instalar instalé, digamos, la tipografía, puedo cambiar lo que quiera. Ahora es muda. Sí, ese es el cambio que me pidió el cliente. Es un cambio estúpido, pero no se asombre. Ok, entonces tengo listo este archivo. Idealmente ahora el archivo de Photoshop lo guarde sin las capas. Lo voy a guardar de nuevo. Y voy a eliminar las capas. Ya recordemos que estamos trabajando en un TIFF. Podría ser un PSD también. Idealmente el archivo final esté sin capas. Y posiblemente Illustrator me va a decir que se hizo un cambio nuevo. Y ya tenemos la imagen como corresponde. ¿Qué nos falta? Nos faltan las marcas de corte. ¿Ya? Aquí, entonces, lo que debería hacer yo son unas marcas
que van a servir para que en imprenta ellos sepan dónde pasar la guillotina. ¿Ya? Entonces voy a hacer un rectángulo de una esquina a la otra. Y voy a fijarme que esté bien ubicado. Si aprieto control Y, voy a ver esto en malla o como contorno solamente. Sobre todo control Y de nuevo, voy a dar modo previsualizar. ¿Ya? La idea de Illustrator es que yo pueda hacer las cosas de la manera más precisa posible. ¿Ya? Por eso siempre es bueno acercarse y cerciorarse de que estamos 100% calzados. ¿Ya? Entonces ahí vuelvo con control Y a modo de previsualización. Voy a sacarle el relleno y va a quedar, digamos, un rectángulo invisible. Y ahora voy a objeto y crear marcas de límite. Si lo voy a efecto, marcas de recorte, y ahí aparecen las marcas de recorte. En el caso anterior no quiso funcionar porque lo tenía sin color, ni el trazo, ni el relleno. Pero es lo mismo, digamos, si vamos a efecto, marcas de recorte, con este rectángulo seleccionado. ¿Ya? Si se fijan, esas marcas de recorte, si yo hago una guía por ahí, van a estar justo en mi área de trabajo. Ya en base a mi área de trabajo voy a apretar control Y para que se vea ahí. Voy a hacer otra. Y ahí no es necesario hacerla, yo la estoy haciendo para que se vean. Y aquí tengo mis líneas, mis marcas de recorte. ¿Ya? Eso va a cortar este pedazo de azul. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de que ese pedazo de azul se recorte? Que eventualmente si la guillotina se corre un poco, ¿ya? No me quede un espacio blanco ahí. ¿Ya? Si se corre un poco hacia la derecha, por ejemplo, en la guillotina, o hacia la izquierda, si yo no uso un sangrado, ¿ya? Un excedente, me va a quedar después en el impreso una marca blanca que posiblemente muchos lo habrán visto en flyers o cosas así. Ya eso es porque no se dejó un excedente. Ya de esa manera yo me voy a asegurar de que si se corre un poco la guillotina, obviamente si corre más que eso ya me tienen que volver la plata. ¿Ya? No va a quedar un espacio en blanco, que vendría siendo el color del papel. ¿Ok? Con eso estaríamos prácticamente. Si es que nosotros aplicamos más de algún color, por ejemplo, si no estoy haciendo una portada de revista solamente con texto blanco, lo que debería hacer también es limpiar mis paletas de muestras. Ya, mi paleta de muestras que tiene todos los colores estos inicialmente, pero yo voy a seleccionarlos todos y menos el blanco y los voy a borrar. ¿Ya? Ahí me va a quedar la paleta solamente con los colores que usé. Por ejemplo, no sé, aquí abajo los contenidos los hice con algún otro color. ¿Ya? Y ese color también debería estar en mi paleta de muestras. ¿Ya? Entonces, en base a ese color,
va a quedar también en mis muestras. Ya, entonces cualquier cosa que yo tenga que rehacer, voy a ponerlo sobre el margen, ya sé cuáles son los colores que ocupé, ¿ya? Entonces, claramente eso también lo voy a convertir en están las capas. Este contenido lo voy a cortar y lo voy a poner en texto editable. Y voy a copiarlo también en texto de contorno. Pero esta vez en esta parte la voy a contornear. Yo eventualmente podría hacer, qué sé yo, un archivo que sea editable, ¿ya? Y otro archivo que esté todo contorneado, si es que no quiero que mi archivo pese mucho, digamos, porque voy a tener todas las capas de texto repetidas, ¿ya? Si tengo obviamente una revista, ¿ya? O una página de revista, quizás ese texto contorneado va a pesar mucho. Ya, en este caso no va a ser así porque es solamente poco texto. Ya, entonces ahí estamos. Guardo. Y el programa no responde. Ahí está. Ok. Ahí está listo. Además, yo debería guardar esto como un PDF. Ya, una versión PDF. ¿Por qué? Porque el PDF queda todo encapsulado, queda la imagen dentro, queda la tipografía dentro y además es livianito, cosa que después mi cliente puede ver sí o sí. Ya esta versión, por lo general los clientes tienen Acrobat o PDF instalado y le vamos a poner o impresión de alta calidad, porque es algo que la imprenta también podría ocupar, o por ejemplo algo para que solamente visualice mi cliente, que es una configuración de tamaño más pequeño. Voy aquí, tenemos impresión de alta calidad o tamaño más pequeño. Ya podría ser también calidad de prensa, eso también es alta calidad. Entonces guardo eso. Y aquí en mi carpeta entonces ya tengo el PDF aquí para ser previsualizado. Ya ahí lo puede ver mi cliente. Voy a ir a la carpeta entonces y en la carpeta tengo las tipografías, mi imagen y un Illustrator con una, digamos que ese posiblemente no lo va a poder ver mi cliente, que pesa 25 megas, y este que sí va a poder verlo mi cliente porque por un tema de previsualización, y pesa solamente 2.8 megas. ¿Estamos claros?